En este video vas a tener toda la información que necesitas sobre la nueva propuesta de Biden para inmigrantes indocumentados. Vamos a meter mano de guayabo. Y todo esto coincide con otra dinámica migratoria. Como decía Marlene, cada vez más venezolanos y cubanos también llegan a diario a la frontera. La mayoría logra quedarse en Estados Unidos, mientras que decenas o más de mexicanos, centroamericanos son deportados de inmediato a México. Pablo Gatto explica ahora cuál parece ser la razón de esa diferencia a la hora de decidir quién entra y quién no a buscar un futuro acá en Estados Unidos. El autobús de Texas llegó a Nueva York y en él estaba Eduardo, que entró al país literalmente arrastrándose. Cuando estuvimos en México, yo me cargué una marcha más de 12 horas caminando y con ese dolor, pero para mí mi meta era avanzar para llegar aquí, más nada, esa era mi meta. Y Dios me dio fortaleza y aquí estoy. Pero ¿por qué las autoridades dejan entrar a Estados Unidos a personas como Eduardo y a otras las deporta de inmediato en la frontera usando el título 42 que lo permite debido a la pandemia? México tiene un acuerdo con los Estados Unidos para poder recibir a sus propios nacionales mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. México sí ha rotundamente anunciado que no aceptan venezolanos, cubanos o nicaragüenses. ¿Y por qué no deportan directamente a sus países a los venezolanos, cubanos y nicaragüenses? De esto, inmigración tiene que medir el costo de detener a personas para poderlas expulsar mediante un avión, manteniéndolos en un centro de detención. El costo es muy alto y les permiten quedarse durante su proceso de asilo. La entrevista en la frontera de Miedo Creíble es vital para convencer a las autoridades. Para las personas que espontáneamente informaban a los oficiales de CBP que temen ser torturados en el país en que serán expulsados. Los menores no acompañados tampoco son deportados. La mera suerte también es un factor. Y en muchas ocasiones la administración del presidente Biden ha elegido no aplicarla a grupos familiares. Eso no es una política nombrada, simplemente hay un porcentaje de grupos de familia que han podido entrar a los Estados Unidos, pesar que el título 42 sigue en vigencia. Esas personas no son indocumentadas porque están en su proceso de asilo. Además, tienen derecho a un permiso de trabajo. En Washington, Pablo Gatto, Univisión. ¿Cuál es la razón principal por la cual las personas son deportadas de los Estados Unidos? Primero que todo, por descuido. Esa es la principal razón. Porque si usted sabe que usted tiene una situación migratoria, usted tiene que ponerle cuidado y tiene que dejarse asesorar de alguien que sepa. Lo segundo es, hay personas que están en ciertos procesos o se buscan ciertos problemas criminales y no tienen estatus en este país y no le dan seguimiento a ese problema que tuvieron que fue independiente de asuntos migratorios, y eso puede llevarte a un proceso que te pongan en un proceso de deportación hasta llegar a una orden. Las deportaciones no son automáticas. A ti no te arrestan, te detiene un policía y ahí mismo te ponen deportación. Tú tienes derecho a seguir un proceso. Entonces, si no le das seguimiento a ese proceso, puedes ser deportado. Entonces, hay una mezcla entre descuido y falta de información. Sí, conozco una persona, era amigo de nosotros, que lamentablemente lo deportaron por su mal comportamiento. Una vez salió a una fiesta, saliendo de la fiesta de regreso para su casa, venía algo tomado, algo borracho y venía manejando. Y en Estados Unidos es una de las cosas que no puedes hacer, que es manejar borracho. Lamentablemente la policía lo agarró, él se puso en contra de la policía, les quiso pelear y después la policía lo metió a la cárcel y aprovecharon estando dentro de la cárcel para deportarlo, ya que él tenía ya varios DUI, tenía varias multas por manejar borracho y lo terminaron deportando. Sí, conozco algunas personas que han sido deportados. Algunos han sido deportados por hechos delictivos que han cometido. Otros pues los han agarrado como por ejemplo con droga o ese tipo de cosas. Y ese delito pues es muy penado en este país y han sido deportados. Y otros cuates o amigos que he tenido tal vez han sido por problemas domésticos con sus parejas. Hubo un caso en especial, este chavo parece que tuvo un problema doméstico con su esposa y por eso mismo se lo llevó a la policía. Y al llevárselo a la policía, le encontraron situaciones que había tenido en su país. Y por eso mismo lo metieron a la cárcel y al final fue deportado. Entonces sí, fue un caso que realmente yo lo conozco. Yo personalmente conozco personas que fueron deportadas o removidas de los Estados Unidos. Algunas pudieron volver a entrar, incluso son ciudadanos de este país. Otras, lamentablemente, siguen en mi país, República Dominicana, porque no han podido retornar a los Estados Unidos. ¿Cómo un migrante puede beneficiarse de la solicitud de asilo?
Bueno, lo primero es que tienes que ser elegible para solicitar asilo. Para solicitar asilo no necesariamente tiene que ser que tu país esté en una crisis política como es el ejemplo de Venezuela. Puede ser una situación personal que tengas de que tu vida se vea en riesgo. Entonces tienes que poder demostrar que si regresas a tu país de origen, tu vida se puede ver en riesgo, que te pueden matar, que tu familia puede correr riesgo y que no puedes ser removido, deportado a ningún otro país, porque a veces hay personas que tienen doble nacionalidad. Entonces el gobierno los pone a elegir, les dice, ok, no es que nosotros necesitamos protegerte, es que tú necesitas estar en algún lugar donde estés protegido. Entonces si no tienes riesgo en otro país diferente al de nosotros, vete a ese país. Entonces, si eres elegible, puedes demostrar estas razones, le das las pruebas y el gobierno y el juez se pueden poner de acuerdo en que si eres elegible, entonces podrías ser beneficiario de un asilo político. Pues inmigré por la situación económica del país. O sea, nosotros en Guatemala teníamos una situación económica muy difícil, en la cual pues no contábamos con un trabajo. Mi papá incluso no tenía un trabajo fijo, lo cual pues era una situación muy difícil. Sufrimos de mucha pobreza y ese tipo de cosas. Y pues finalmente cuando yo tuve la oportunidad y me hablaron de venirme para Estados Unidos, pues no lo pensé. Me fui directamente y me vine para este país, pero fue básicamente por la situación económica que estaba pasando el país y nuestra familia en especial, ya que pues no contábamos con los suficientes recursos para poder sostener nuestra familia. La verdad es que emigré más que todo por la necesidad. Yo siento que la gente que venía hace unos años atrás siempre emigró por necesidad. La gente actualmente emigra muchas veces por moda, porque sabe que uno se está yendo, porque sabe que la frontera está abierta y porque sabe que mucha gente puede ingresar. Por eso están viniendo, no tanto por necesidad. Pero en el tiempo que nosotros nos venimos sí era por necesidad, porque no había trabajo, porque la situación estaba difícil, por muchas otras cosas. Hoy en día la gente que está llegando se nota que no es por necesidad, porque cuando llegan a Estados Unidos y les ofrecen un trabajo, muchos de ellos no lo quieren aceptar. Quieren ganar incluso más que los que ya tienen experiencia y tienen muchos años en Estados Unidos. Entonces la gente que está viniendo actualmente, yo siento que no es por necesidad la gente que está llegando, porque si tuvieran necesidad, agarraran cualquier trabajo y lo hicieran en cualquier horario. Ahora solo quieren de lunes a viernes y de 7 a 4, horario de oficina. Entonces ahí te das cuenta que en realidad no necesitan dinero. Este es el momento en el que te voy a pedir que por favor te suscribas, dejes tu like y comentes. Gracias. Un día crucial hoy aquí en la Casa Blanca, con un anuncio que muchos expertos en materia migratoria consideran el anuncio más importante en inmigración que se ha dado desde que se instauró el programa DACA, y justamente el presidente Biden lo va a estar dando el día de hoy, que van a marcar aquí en la Casa Blanca el 12º aniversario del programa DACA. ¿Por qué es importante? Porque ni más ni menos estará impactando a cientos de miles de familias de estatus mixto, familias de migrantes casados con ciudadanos estadounidenses, pero vamos de la mano paso por paso para ir explicando a quién beneficia y cómo se dará este anuncio una vez que se concrete. Primero, una fecha que hay que tener muy en clara es la del 17 de junio de 2024, es decir, el día de ayer. Todo gira alrededor de esta fecha, que es la fecha límite. ¿Quiénes van a aplicar? En este caso, todas las parejas que sean elegibles, pero vamos a los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir? En este caso, 1, haber residido en Estados Unidos 10 años o más al día de ayer. Si alguien cumple 10 años en la Unión Americana en septiembre, en agosto, otro mes de los venideros, no aplica. Solo quienes lo hayan cumplido a más tardar el día de ayer. Estar legalmente casados con un ciudadano estadounidense. Para la fecha de la boda no hay ninguna regla, simplemente estar casados y cumplir con todos los requisitos legales aplicables. Por ejemplo, no ser un riesgo para la seguridad nacional. Agregaría yo el de no tener un estatus y no haber sido admitido a Estados Unidos, es decir, no tener un permiso humanitario o no haber entrado con una visa, por ejemplo, una visa de turista. ¿Quiénes van a ser los aprobados? El siguiente gráfico, pues bueno, van a tener un periodo de 3 años para solicitar su residencia permanente. Se les va a permitir permanecer en Estados Unidos con sus familias. Lo que se busca es que no se separen las familias, y van a ser elegibles también para permisos de trabajo de hasta 3 años. ¿Quiénes son al final quienes van a beneficiarse? Y estos son cálculos de la propia administración Biden.
medio millón de cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Para este medio millón de inmigrantes en este momento indocumentados se está abriendo potencialmente la puerta para la ciudadanía estadounidense, y 50,000 niños no ciudadanos menores de 21 años, básicamente los hijastros de estas parejas, ¿no?, de quienes están casados con estadounidenses. Las reglas específicas, las cuotas, todo eso está por definirse y se dará a conocer en el registro federal en las próximas semanas. Octavio, Nicole. Un anuncio importante sin duda para estos cónyuges, Javier, pero también hablábamos de los Dreamers que por mucho tiempo han estado en limbo y han estado luchando para un beneficio que sea mucho más claro, y hoy hay anuncio también que tiene que ver con ellos. Sin duda, sobre todo considerando que muchos de estos jóvenes soñadores ya no reaplicaron al programa DACA, que además está siendo cuestionado en las cortes, que ya no está recibiendo nuevas solicitudes. Aquí hay otra puerta que se abre, que es la posibilidad de una visa de trabajo para estos jóvenes soñadores, pero también para otros migrantes jóvenes. Aquí los requisitos son dos muy claros. Uno, tener un título universitario de una institución en Estados Unidos, de una universidad. El título sería básicamente el bachelor's o una licenciatura. Y segundo, tener una oferta de trabajo de una empresa estadounidense donde ejerzan justamente lo que estudiaron. Si alguien estudió enfermería, debe estar trabajando en un hospital. Si alguien estudió arquitectura, debe estar diseñando casas. Estos son básicamente los dos requisitos, y se abre la posibilidad de una visa de trabajo no solo para los jóvenes soñadores, sino para otros inmigrantes que estén especializados, porque dice la administración Biden, esto beneficia al país. Quienes se hayan educado aquí deben estar contribuyendo también a la economía. Y bueno, Javier, sabemos que estamos en plena época electoral. El presidente Joe Biden evidentemente está tratando de ganarse el apoyo de la comunidad latina, pero ¿cuáles han sido las reacciones hasta el momento de esta nueva orden ejecutiva? Sin duda, Nicole, porque muchos de los beneficiados de hecho viven en estados clave para la elección de noviembre, llámese Arizona, Nevada, Georgia. En reacciones, hoy van a estar aquí muchos activistas, directores de organizaciones que han estado empujando durante años para que haya alivios migratorios. Ya hay una multitud de reacciones, pues felicitando a la administración Biden y diciendo que esto es un paso gigantesco hacia adelante, pero también evidentemente reacciones desde el mundo político. Los republicanos, ya la campaña del expresidente Trump emitió esta mañana un comunicado bastante duro donde dice que esta es una amnistía la que está haciendo el presidente Biden, que va a reflejarse en que suba el crimen en Estados Unidos. Eso dice la campaña de Trump, que también se van a afectar los beneficios para estadounidenses mayores en el caso del seguro social o del seguro de salud. Y por otro lado, pues básicamente la campaña de Trump está diciendo que esto no debería ocurrir porque es un llamado a que continúe la inmigración irregular al país. Así que muchas reacciones, un anuncio crucial y cuyos detalles conoceremos a partir de las 2:45 aproximadamente, tiempo del este, según la agenda. ¿Cómo beneficia la propuesta de Biden a las personas sin documentos casados con ciudadanos estadounidenses? Es un beneficio que estamos todos emocionados, queremos ver de qué se trata. A partir del 19 de agosto del año 2024 es que van a comenzar a recibir solicitudes. Es una noticia que aún está en desarrollo porque tenemos que mirar qué va a exigir USCIS para este tipo de casos, pero lo primero es, la persona debió haber entrado indocumentada, llámese por la frontera, por alguno de los puertos que hagan frontera con Estados Unidos. La persona debe tener más de 10 años en los Estados Unidos para el día 17 de junio, que fue cuando el presidente habló, y para ese momento ya haber estado casado con un ciudadano americano. Pero pueden salir muchas vertientes, las cuales estamos esperando, pero es un súper beneficio porque quien entra a los Estados Unidos sin documentación tiene que hacer un perdón, un waiver. Entonces, lo que se propuso es que estas personas van a poder recibir su green card en los Estados Unidos sin necesidad de un waiver. O sea, como si hubiesen entrado con una visa, si hubiesen entrado de forma legal. Entonces va a ser un súper beneficio porque hay muchas personas que no quieren hacer un perdón porque no quieren salir a hacer el proceso consular y luego regresar, tienen miedo, pero ahora no van a tener que exponerse a eso. Obviamente eso va a traer otros requisitos, pero es una propuesta que en la última década no se ha visto algo como esto. Pues mira, el beneficio como tal en realidad no sirvió de mucho, ya que el beneficio, por ejemplo, cuando alguien quería sacar papeles sin salir de Estados Unidos, cuando él dio ese beneficio, estaba bien, pero en realidad no sirvió de mucho porque a la semana o a los 15 días cortaron el beneficio y ya no se puede hacer absolutamente nada.
Entonces, si el beneficio estuviera vigente actualmente, hubiera servido de mucho para muchas personas que están intentando conseguir papeles en Estados Unidos sin necesidad de salir. El problema es que no benefició a nadie, simplemente la gente aplicó y perdió dinero. Tengo un amigo que gastó $2.500 cuando salió el beneficio de Biden, lo cual eso sigue en stand-by y el abogado ya le cobró el dinero. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nunca eso se llega a resolver, si el beneficio nunca se llega a reactivar nuevamente, él perdió los $2.500. Y así como él perdió ese dinero, muchos cientos de miles perdieron dinero también por intentar aplicar el beneficio de Biden que no se llevó a cabo. Pues opino que son beneficios muy buenos, ya que pues una de las situaciones que ha sucedido con los demócratas es que te dan el beneficio de tener una licencia en este país. Y ese beneficio es muy importante, ya que te permite trabajar libremente, moverte por diversas partes de Estados Unidos con tu carro, trabajar inclusive como driver en ciertas cosas. Entonces considero que algunos de los beneficios que Biden ha dado o los demócratas han sido muy, pero muy buenos. Básicamente, esta propuesta del presidente Biden va a beneficiar a miles y si no millones de inmigrantes indocumentados aquí en los Estados Unidos. Personas que estén con un estatus ilegal van a poder hacer residencia en este país. Cerca de 500,000 de inmigrantes fueron deportados de Estados Unidos en los primeros 6 meses del año fiscal 2024. Otros 137,000 adicionales recibieron órdenes de deportación tras agotar sus procesos judiciales en la Corte de Inmigración. Esto según un informe elaborado por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse. Estas son las zonas geográficas donde vivían la mayoría de los migrantes afectados en ese periodo. La ciudad de Nueva York. Casi 11,000 órdenes de deportación fueron emitidas a inmigrantes que vivían allí. El condado Harris en Texas, donde está ubicado Houston, quedó en segundo lugar con más de 8,000 migrantes afectados. Le siguió el condado de Los Ángeles, California, con 5,963 residentes que recibieron orden de deportación. En el condado de Dallas, Texas, la cifra alcanzó cerca de 2,800 personas. Y en el condado de Miami-Dade, en Florida, llegó a unos 2,500 inmigrantes. En el condado Montgomery, en Texas, la cifra fue de casi 2,000 personas. En California, en el condado San Bernardino, hubo unos 1,700 inmigrantes afectados. Mientras que unos 1,600 residentes del condado Travis, en Texas, recibieron orden de deportación en los primeros 6 meses del año fiscal 2024. En el condado Orange, California, vivían 1,576 inmigrantes afectados. La última posición de la tabla la ocupa la ciudad de Chicago en el condado Cook, Illinois. Allí vivían 1,527 inmigrantes que recibieron orden de deportación según el informe. La mayoría de quienes han sido deportados o recibieron una orden de deportación tras completar sus procesos judiciales en la Corte de Inmigración no contaba con un abogado. Tras una persona ser deportada, ¿puede volver a emigrar a los Estados Unidos? Depende, porque depende la razón por la que haya sido deportada, removida de los Estados Unidos, y dependiendo de esa razón puede tener un bar, que es lo que se le llama un castigo, de 5 años, 6 años, 10 años o de por vida. Entonces habría que ver la razón por la que fue removido y si esa persona esperó fuera de los Estados Unidos este tiempo, entonces tendría que aplicar para un perdón para volver a ser elegible para entrar de forma legal. Pues mira, para mí la recomendación más grande que te puedo dar para no ser deportado es portarte bien. Acuérdate que estás en casa ajena y uno en casa ajena tiene que comportarse como se debe. Hay que respetar las leyes, las normas, hay que respetar la forma de conducción, hay que respetar los horarios, hay que respetar absolutamente todo y a cada persona. No podemos llegar a otro país pensando que estamos en el nuestro, faltándole el respeto a la policía, pasando los semáforos en rojo, tratando de ser los mismos que en Latinoamérica, pero esperando un resultado diferente. Siempre, siempre acuérdate que estás en un país diferente, respeta las leyes de ese lugar. Bueno, básicamente lo que yo recomiendo para evitar ser deportado es no meterte en problemas. Eso básicamente es lo que te va a sacar de todo ese problema de ser deportado a este país. Si tú te portas bien, no te pasará nada. Si tú sigues las reglas de este país, claramente nada te va a pasar. Ahora, si no las sigues, serás deportado. Eso es lo que yo te puedo decir. Pórtate bien en este país.
¿Qué debe hacer una persona tan pronto se encuentre en un proceso de deportación? Buscar un abogado que tenga licencia para poder representarlo en el estado donde se encuentre. Eso es lo primero. Cuando usted busca asesoría profesional, pueden guiarlo por el camino correcto. Muchas veces las personas son elegibles para ciertos beneficios y por no dejarse asesorar pierden esas oportunidades. Muchas veces las personas no son elegibles para ciertos beneficios, pero pueden extender su tiempo de estadía en los Estados Unidos. Entonces se descuidan, se llevan de lo que dice el primo, de lo que dice el vecino, de lo que ven en ciertas noticias falsas o que tergiversan y se descuidan. Entonces lo primero es buscar un abogado que tenga la capacidad de poder guiarlo para que se evite un proceso de deportación y pueda sacar los mayores beneficios que usted pueda tener de su proceso. Claro que sí. Tener un abogado es la mejor opción, ya que él te va a explicar toda la situación. Por ejemplo, si estás en un proceso, él te va a decir claramente los pasos que tienes que seguir para poder llegar a tener tus papeles. Un abogado es la mejor opción en este país. Por supuesto, un abogado. Hay personas que van con diferentes otras personas que no son abogados en sí, y eso no es bueno, ya que pues estas personas te pueden asesorar mal y al final de cuentas pagarás con una deportación y ese tipo de cosas. Un abogado es la mejor opción siempre. Para mí siempre la información es lo más indicado. Siempre tienes que estar informado, siempre que tienes que estar actualizado. Siempre tienes que saber de las nuevas leyes que están saliendo, de los nuevos procesos de migración nuevos, de los nuevos requisitos para los ya existentes. Entonces para mí es indispensable siempre tener un abogado, siempre. El abogado es indispensable porque él es el que te va a ir indicando y te va a ir diciendo la mejor forma de poder aplicar a ciertos programas. Entonces si no tienes un abogado, va a estar un poco difícil. Ahora, tienes que tener muchísimo cuidado, ya que aquí en Estados Unidos los abogados son muy tramposos. Muchos de ellos nada más te van a estar robando el dinero. Asegúrate que el abogado sea un abogado que ya ha llevado otros procesos de otras personas para que sea mucho más confiable. Porque si es un abogado nuevo, nadie te va a decir si es bueno o no. Entonces mi recomendación es esa. Consíguete un buen abogado, pero busca personas a las cuales él ya les ha ayudado para que no te tome el pelo. Y esto que te voy a decir es muy importante. Asegúrate que el abogado que va a llevar tu caso es un abogado individual, o sea, un abogado solo, no de una firma de abogados, porque las firmas de abogados tienden a agarrar muchos casos y al final del día no le ponen atención a todos, sino que a unos cuantos y el proceso se demora mucho tiempo. Vamos a hablar de la propuesta del presidente Biden que buscaría evitar la deportación de migrantes indocumentados casados con estadounidenses. Esto podría beneficiar a más de 1 millón de cónyuges sin documentos aquí en el país. El plan que sigue bajo discusión daría un estatus legal, permisos de trabajo y también una vía a la ciudadanía. Pero como nos explica Francisco Cuevas, a pesar de no haber una decisión final, la medida ya cuenta con detractores. Fernando está entusiasmado con lo que escuchó hoy y que podría terminar con más de 3 décadas de agonía. Pues ya tengo 33 años aquí esperando, ¿verdad? Entonces el plan de Biden sí me ayudaría a acabar con mi cruz, con mi caso que traigo aquí en la espalda, sí. Fuentes dentro de la Casa Blanca dieron a conocer a varios medios, incluyendo NBC News, de manera extraoficial, que el presidente Joe Biden, a solo unos días de haber cerrado la frontera con una acción ejecutiva, ahora podría estar trabajando en un plan para abrir el camino para que más de 1 millón de inmigrantes casados con ciudadanos puedan obtener un estatus legal, con un permiso de trabajo y un camino a la ciudadanía menos complicado. Con el Parole in Place, que es lo que están proponiendo darle a la gente, vas a poder obtener un permiso de trabajo y vas a ser libre de una deportación, no te van a deportar. Lo más importante es que con ese Parole in Place vas a poder solicitar la residencia por medio de tu cónyuge que es ciudadano americano, algo que el día de hoy no puedes hacer sin tener que salir de Estados Unidos. En la actualidad, el Parole in Place, como se le conoce a la autoridad legal, beneficia solo a esposos de militares o veteranos de guerra y evita que sus cónyuges tengan que salir del país para obtener un perdón y continuar con un proceso migratorio. Esta es una de cal y una de arena por parte de Biden y de sus asesores, porque cerró la frontera a los aplicantes de asilo y hoy quiere dar la rama de olivo a esta población vulnerable. Estaría bien porque la gente pues está haciendo todo legal. La gente está contribuyendo también con el gobierno de aquí. Pero no todos ven este posible plan con buenos ojos. Aseguran que tiene una meta política para ganar votos en estados donde las elecciones serán muy cerradas. Lo que está haciendo el presidente Biden ahorita con la política tocante a la inmigración es que está tratando de hacer algo para salvarse políticamente.
críticos de este posible plan aseguran que esta es una manera de tratar de ganar el voto latino y también de apagar las críticas que el presidente Biden sufrió con el cierre de la frontera. Nosotros contactamos a la Casa Blanca, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta sobre las críticas o más detalles sobre este plan. En San Antonio, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Actualmente no tengo papeles, estoy en proceso tratando de arreglar mis papeles, ya pasé por varias etapas, ya estoy en la etapa final que se llama la etapa del perdón, en la cual tengo que salir del país, tengo que hacerme varios exámenes físicos y presentarme a una entrevista en la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Ese sería ya el último paso que a mí me viene restando, entonces prácticamente estoy en la etapa final. Sí, yo tengo papeles actualmente, mi proceso llevó alrededor de 4 años, logré mi residencia permanente, pero sí fue un proceso muy largo, pero que la verdad todo se dio bien y al final de cuentas pues logré obtener mi residencia permanente. Si una persona entra con visa de turista y se casa con un ciudadano, ¿puede obtener la Green Card? Claro que sí. De hecho, esas personas son elegibles para ajuste de estatus. Entonces, una persona que entre de forma legal con una visa ya sea de turista, ciertas visas de trabajo, ciertas visas de estudiante, puede arreglar su estatus aquí en los Estados Unidos si se casa con un ciudadano americano sin necesidad de salir de los Estados Unidos. Y este proceso actualmente puede durar entre 6 meses y 9 meses. Y ya al mes y medio tú recibes un seguro social, un permiso de trabajo para que esperes mientras te llega la entrevista. Algo que personalmente me sorprendió bastante es que hay personas que independientemente de que estén o hayan estado ilegal en este país, han podido regularizar su estatus y mangar sus papeles. El tiempo que demoró fue 4 años más o menos, lo que demoró todo el proceso en sí, incluyendo el ir a Guatemala y volver a regresar a este país ya con una visa de residencia. Llevó 4 años. Aproximadamente dentro de 3 a 4 años es lo que a mí me ha demorado. Digo 3 porque no sé exactamente cuánto más de ahorita en adelante se va a demorar para poder ir a la embajada, pero aproximadamente está entre 3 a 4 años es lo que me ha tomado. ¿Cuál es la diferencia entre ajuste de estatus y cambio de estatus? Un ajuste de estatus se da cuando alguien entra con visa, se casa con un ciudadano y ajusta su estatus para volverse residente, para pasar de beneficiario de una visa a residente. Pero un cambio de estatus es cuando una persona entra con un cierto tipo de visa y lo cambia a cierto tipo de visa. Se da mucho el caso de personas que entran con visa de turista y se les da una oportunidad para quedarse como estudiantes. Los admiten en una universidad, hacen un proceso, lo solicitan mientras su visa está vigente. Y entonces hacen un cambio de estatus de visa, por ejemplo, de paseo a una visa de estudiante que le da una estadía de 2-3 años para que puedan hacer esa carrera. Este es el momento en el que te voy a pedir que por favor te suscribas, dejes tu like y comentes. Gracias. ¿Qué opciones tiene una persona para visitar los Estados Unidos sin conflicto migratorio? Una visa de turista sería lo primero. Si usted es elegible, que usted le pueda demostrar a un cónsul que usted puede pagar sus vacaciones, que usted tiene ataduras a su país y que usted no tiene necesidad de quedarse en este país, pues usted sería perfectamente elegible para una visa de turista. Incluso tenemos personas de 18 o 19 años que los papás nunca quisieron viajar y cuando ya ellos fueron mayores de edad, fueron y buscaron su visa y se la pudieron otorgar porque demostraron que tenían arraigos. Ya si usted quiere venir a hacer trabajos de verano, usted puede conectar con ciertas compañías que pueden ser sponsor y pueden patrocinarlo para que usted venga a hacer un trabajo de verano. Si usted quiere ser estudiante, usted tiene que hacer todas las diligencias con las universidades y solicitar un estatus de estudiante. Pero si es a pasear y a visitar, una visa B2 de turista es lo adecuado para usted. Sí, fuimos a la embajada, pero ahí en Guatemala es un poco difícil, la situación no es tan fácil como lo ponen. Hay que llenar muchos requisitos y muchos de esos requisitos se hacen imposible para personas de escasos recursos y en este caso así era mi situación. Sí, muchísimas veces intenté buscar una visa de turista, pero lamentablemente en nuestros países es un poco difícil poder obtener una visa de turista, ya que necesitas ser más o menos una persona que gane alrededor de $3,000 al mes en tu país para que tenga una visa de turista. Y eso en mi país es prácticamente imposible. Actualmente el sueldo mínimo está en $400, $350, $400. Ganar $3,000 es prácticamente imposible y nada más lo obtienen la gente que tiene muchísimo dinero. Una persona
puede trabajar con una visa de turista en los Estados Unidos? Sí, claro que sí. Usted no es coercionado para hacer lo que usted decida hacer. Y si usted consigue a alguien que lo emplee, pues perfectamente usted puede trabajar. Ahora, que sea legal es totalmente diferente. Usted va a trabajar, pero va a ser de forma ilegal. Usted puede meterse en un problema, su empleador puede meterse en un problema, pero no todo está perdido. Porque si usted viene con una visa de turista a los Estados Unidos, si usted trabaja con esa visa de turista y luego usted se casa con un ciudadano americano para hacer un ajuste de estatus, a usted se le perdona el hecho de haber trabajado con una visa de turista o de forma ilegal en los Estados Unidos. Mi consejo sería de que no lo hicieran, porque la situación se te puede complicar. Si descubren que tú estás trabajando con una visa de turismo aquí en Estados Unidos, eso pues prácticamente es ilegal. Entonces te puedes meter en un problema, te pueden quitar la visa que ya lograste como turista y no te dejarán entrar a este país más. Pues el consejo que les daría es que no lo hagan. Primero, porque es en contra de la ley. Segundo, porque si yo les doy consejo de cómo trabajar con visa de turista, yo me estaría metiendo en problemas, cosa que no voy a hacer. Ahora, yo sé que hay mucha gente que lo hace, hay mucha gente que se arriesga, que viene con visa de turista y lo hace. Entonces, si tú lo haces, vienes bajo tu responsabilidad y lo haces bajo tu responsabilidad. Pero yo en lo personal no te puedo decir ni que vengas, ni que trabajes con visa de turista, porque no es lo correcto. Muchas personas llegan a este país buscando empleo con una visa de turismo. Eso es algo que tú lo puedes hacer, pero tienes que estar preparado para las consecuencias, porque es algo que lo puedes hacer, pero no es algo legal ni en un 1%. ¿Hay opciones para emigrar a este país con visa de trabajo? Sí, muchas opciones. Y dependiendo el terreno en el que usted trabaje, porque ahora mismo hay muchas opciones en el terreno de la salud. Están ofreciendo incluso validación de títulos con los cursos específicos que estos lugares te traen, te ponen a estudiar, te validan el título y te dan trabajo. Hay muchas opciones para asuntos de espectáculos públicos, de visas de emprendedores, de visas de inversionistas, de visas para personas que tienen empresas aquí en los Estados Unidos y tienen sucursales en otros países fuera de los Estados Unidos. Pues, mediante el trabajo es una de las más comunes, aunque solamente vemos las peticiones familiares. Pero mediante trabajo es un mundo totalmente amplio y diferente. Yo en realidad no sabía que se podía emigrar con visa de trabajo porque no conocía ninguna persona que se haya venido con visa de trabajo antes, por eso yo nunca intenté. Pero actualmente sí sé que hay formas de poder emigrar con visa de trabajo y que es mucho más fácil de lo que uno imagina, simplemente de buscar una empresa en Estados Unidos que te pueda traer. Actualmente tengo 4 o 5 amigos que están trabajando en Estados Unidos con visa de trabajo, de los que trabajaron conmigo estando en Guatemala. Cuando yo me vine por tierra, en Guatemala hay ahorita una oportunidad que el Ministerio de Trabajo busca personas para traérselas a Estados Unidos a trabajar con visa de trabajo, cosa que antes no había, ahora sí hay. Yo sabía que se podía emigrar con una visa de trabajo. La situación es que es muy complicado. O sea, cuando estás en tu país te dicen que tienes que buscar ciertas compañías que te hacen todo ese proceso para tú emigrar legalmente con una visa de trabajo. Pero es muy difícil encontrar esas compañías, muy complicado. Y muchas veces las mismas personas que ya están en esa compañía buscan la manera de traerse a sus propios familiares o personas conocidas. Entonces no es tan fácil encontrar una visa de trabajo. ¿Cuáles son las implicaciones fiscales de trabajar en los Estados Unidos con visa de turista? Ninguna. Usted no tiene una forma de cómo reportar sus ingresos y usted está trabajando de forma ilegal. Usted no puede hacer un contrato legal basado en una acción ilícita. Entonces usted está trabajando de forma ilegal. Sin embargo, si usted quiere hacer esto de una mejor forma y ya su visa se venció y usted se quedó en los Estados Unidos, usted tiene acceso a tener un ITIN number que lo convierte a usted en una empresa inmediatamente y usted puede reportar los ingresos de esa actividad comercial que usted está haciendo. Y tener muy claro, migración es un mundo, IRS es un mundo totalmente distinto. Yo pagué impuestos cuando todavía no tenía papeles por un ITIN. Es lo que le dicen acá en Estados Unidos como un Tax ID Number. Eso lo tienes que sacar y con eso automáticamente puedes pagar impuestos de la manera legal.
Entonces así lo venía haciendo desde antes que fuese legal. Espero que mejores tu situación y este video haya sido de mucha ayuda para ti. No se te olvide darle aquí suscribirte y mirar uno de estos 2 videos. Hablamos ahorita.